Y por ahí andan diciendo y repitiendo, firmes por la paz. ¿Firmes por la qué? ¿Firmes por la qué? Es bien interesante recordar el escaso nacionalismo, sin querer desconocer que hay naciones en donde el nacionalismo fue exacerbado y se prestó también para violencias injustificadas. Pero es bien interesante pensar el escaso, sino inexistente nacionalismo que impera en nuestros países de Latinoamérica, salvo por la mística y el sentido de pertenencia que tendrían, por ejemplo, los mexicanos, que tendrían, por ejemplo, qué sé yo, bueno, yo diría que los mexicanos en particular. Nunca he conocido en Latinoamérica una nación que ame tanto su identidad nacional como los mexicanos. Y por ahí derecho habrán otras en Latinoamérica que lo harán de manera más o menos parecida, cercana, quién sabe un poco más modesta, pero también. Pero ¿a quién se le ha ocurrido que, por ejemplo, en Colombia haya nacionalismo, haya sentido de patria? No hay nada más absurdo. En Colombia nunca ha habido sentido de patria porque nunca ha habido sentido de la unidad. Y es que todos hemos pasado por el pupitre y abierto una página de un libro de historia con un título grande que dice o decía Patria Boba, que fue una época importante de la patria colombiana, en donde hubo absurdos injustificados y que no se pudieron nunca esconder. Y la historia, los registros, lo señalan como el periodo de la patria boba. Y me preguntaría francamente, ¿cuándo superamos la condición de patria boba o patria tonta o patria idiota en el sentido más griego del término idiotez, del término aristotélico? Porque es que somos idiotas orgullosos, en la medida en que no nos interesa ningún sentido de patria, de identidad nacional, menos de nacionalismo. Escasamente en este país, en Colombia, se saca la bandera de forma muy tímida el 20 de julio, el 7 de agosto, de forma muy tímida. Algunas personas, yo creo que siempre que veo una banderita, ¿verdad?, de Colombia, el 20 de julio, el 7 de agosto, yo digo, ahí vive un viejito. En esa casa tiene que vivir un viejito que todavía se acuerda de la guerra entre liberales y conservadores, que alguna vez escuchó a Jorge Eliezer Gaitán, que alguna vez se inspiró, ¿verdad?, ya en un sentido más moderno, en otros grandes héroes del discurso político de masas, y por eso entonces saca la banderita. Pero ¿a quién se le ha ocurrido pensar que esta frase, firmes por la paz, tiene sentido? ¿Por qué pensamos que pudiese convertirse en una especie de máxima y de causa política en vísperas de las elecciones? Yo diría que es muy importante, sin plantear abiertamente aquí ningún tipo de filiación política, por lo menos mía en particular. Es bien interesante entender que no se puede agarrar algo que nunca existió como bandera de repente para defender algo que nunca se ha defendido. Es una pena, porque ni siquiera es algo que uno deba decir, debe uno enorgullecerse. Es una pena que no haya sentido mínimamente patriótico en nuestro país y sin embargo una de las banderas de algunos sectores políticos sea recuperar a la fuerza la idea de que hacer patria es estar abanderando el odio, la idea de que unos están en lo correcto y los otros no. Es el peor de los momentos para sentir o plantear la idea del patriotismo. Patriotismo necesaria y absolutamente significa unidad. Unidad inexistente también en nuestro doloroso país. Así que ningún firmes por ninguna patria. No hay firmeza con nada aquí. Ni siquiera con la idea de continuar un proceso durante el tiempo. Colombia se parece a una señora, que no voy a decir el nombre tampoco, pero todos ustedes saben quién es, que uno nunca sabe, ¿verdad?, dónde está hasta que hay elecciones y aparece otra vez. Así, al Carnaval de Barranquilla también, que debo hacer una pronunciación enfática en que solamente hay marimondas, monocucos y toritos y
Y todos estos danzarines del carnaval, cuando hay carnaval o hay vísperas de carnaval. Pero nunca vas a encontrar en la ciudad de Barranquilla una escuela de monocucos en el mes de agosto o una escuela de marimondas en el mes de mayo, porque no hay constancia, ni siquiera en lo que la gente dice gustarle. No somos constantes. Con lo único que somos constantes es con el odio. Con lo único que somos constantes es con la necesidad de tener la razón y con pensar que hacer patria es ser enemigo de alguien y estar en contra de otros. Por eso, menos sentido común. Porque también la salud mental consiste en entender que la política no es el pronunciamiento en época de elecciones, sino es la participación activa de un sentido de pertenencia a un país, a unas costumbres, a una nación sincero y que no solo se active en fechas conmemorativas o en épocas electorales. Menos sentido común, más psicoterapia.